Bienvenidos, terrícolas bastardillos, al podcast virtual de La Bastardita es Nuestra, donde los estamos ayudando a pasar la cuarentena y no pegarse un corchazo. Hoy vamos a estar hablando de una gran serie que salió recientemente para Netflix, Midnight Gospel. Así es, una serie creada por Duncan Trussell y Pendleton Ward, que para los que no saben, Duncan Trussell es un comediante, stand-upero, que al parecer usa drogas, bastantes, y la pasa bastante bien. Y Pendleton Ward, que no sabemos si usa drogas, pero la verdad que tiene una cabeza increíble y es el animador, el creador, el guionista y todo de Hora de Aventura. Deben ser drogas, Homero. Deben ser drogas, claramente. Bien, esta serie fue lanzada para Netflix el 20 del 4, dándolo vuelta, es un 420 man. Y es básicamente una serie de animaciones construidas sobre los archivos de audio del podcast de Duncan Trussell. Claro. El nombre del podcast era... El nombre del podcast original era Duncan Trussell Family Hour, en el que hablaba sobre filosofía con diferentes tipos de invitados. Y es más o menos del 2013-2014. Pendleton Ward escuchó este podcast, se contactó con Duncan Trussell y le dijo: bien ahí, me encanta lo que haces, me gustaría hacer algo sobre el podcast que vos grabás. Y Duncan Trussell le dijo: está muy buena la idea, la verdad que me interesa mucho, pero en este momento no puedo. Esto es más o menos 2013-2014. 2014, Pendleton Ward sale como showrunner de Hora de Aventura y tiene muchísimo más tiempo libre al parecer. Y unos años después se pone en contacto con Duncan Trussell y le dice: mira, yo sé que soy pesado, celoso, maníaco de pelo. Yo sé que antes estabas un poco más ocupado, pero mira esto que hice. Hice un borrador más o menos del concepto de lo que puede llegar a ser la serie. Y usó un podcast de Duncan Trussell en el que se habla sobre drogas. Y lo animó con una temática de un presidente luchando contra zombies, que es algo que medio que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando en el podcast, pero que quedó genial. Así que, bueno, se pusieron a trabajar en esta serie juntos. ¿De qué se trata la serie en sí? Bueno, el significado de la serie va por dos lados más o menos separados, que es algo bastante interesante. Por un lado tenés el significado ya presente en las grabaciones del podcast, o sea, cada uno de estos podcasts trata con invitados diferentes temáticas diferentes, aunque se podría decir que están todas relacionadas por la movida de la espiritualidad. Ahora, la historia, el hilo conductor que une todos estos podcasts es la de nuestro protagonista Clancy, que es la encarnación de la voz de Duncan Trussell, un personaje bastante hipón que vive en una dimensión hipona llamada algo cromático, el listón cromático, una cosa así, y que tiene una especie de máquina que le permite visitar universos simulados. Una idea muy interesante que tiene un paralelo muy fuerte con lo que es el uso del internet básicamente. Y lo que él hace con esta máquina, que en este universo se utiliza generalmente para visitar estos universos y recobrar tecnología para ir y después venderla, pero la máquina de Clancy /Duncan, es defectuosa y está llena de universos que están al borde del apocalipsis. Y Clancy dice: bueno, voy a viajar a estos universos simulados y voy a hablar con la gente que está ahí para ver cómo le están pasando en estos fines del mundo. Y es bastante interesante esta idea de que por más que se esté acabando el mundo, la gente todavía quiere charlar un rato, todavía quiere hacer un podcast. Tenemos todas estas historias locas contadas a través de la animación que se superponen con la temática de la que se está hablando, que por lo general ya es de por sí sumamente flasher. De todas maneras, todas estas cuestiones de la mecánica de que es una máquina que genera universos simulados, que las otras personas usan esas máquinas para recobrar tecnología, que Clancy le pidió plata prestada a su hermana para poder comprar la suya y que ahora tiene una relación medio distante con ella, en realidad no es del todo importante, es algo como que está al costado. Y no es necesario introducirse en esto para disfrutar de Midnight Gospel. De hecho, podés abrir cualquier episodio de la serie podcast y es sin problemas entender qué es lo que está pasando a través del diálogo, que está más o menos desconectado de lo que se está animando. Y esa creo que es como una de las mayores virtudes o una de las cosas que más me llama la atención de esta serie, que es que descansa sobre un lecho simbólico muy rico, lleno de analogías entre, por ejemplo, por citar un ejemplo,
esto de las máquinas y los universos simulados puede ser tomado como una clara referencia a la utilización de Internet. Y cómo algunas personas utilizan Internet, la mayoría de las personas utilizan Internet para hacer su vida más eficiente, para poder trabajar mejor. Y hay gente como Clancy que lo usa para conectarse con otras personas, para iniciar un camino de descubrimiento personal, para comunicarse y para compartir esto con otras personas. En su Spacecast. Spacecast. Sí, ahí se hace como bastante obvia la metáfora. De esta manera, como están estas dos cuestiones relacionadas, hay un montón de cosas que están relacionadas de manera más o menos obvia, pero también más o menos subjetiva, casi subliminal. Como es, por ejemplo, la idea de que tenés una animación que está un poco desfasada en sentido respecto a lo que se está hablando. Entonces vos estás haciendo como dos cosas diferentes a la vez. Es como si el mensaje surfease por dos canales distintos de tu cerebro. Por un lado lo estás viendo animado hasta cierto punto y por otro lado estás escuchando una conversación que se siente como que no está totalmente conectada con lo que estás viendo animado. Y es algo que me parece que reproduce muy bien la experiencia en general del podcast, de lo que es consumir podcast. Cuando empezás a escuchar muchos podcasts te das cuenta de que no es algo que haces solamente eso. Siempre que escuchas un podcast estás lavando los platos, estás haciendo ejercicio, estás haciendo otra cosa. Claro. Y esto de juntar una animación que está medio desfasada respecto al significado de la conversación es como si volviese a reproducir esa experiencia del podcast. Es bastante interesante desde el punto de vista conceptual y creo que es lo que más me llama la atención de la serie. Otra de las cosas que podemos ver en la continuidad de la historia son cuestiones que podrían ser consideradas casi easter eggs o guiños. Por ejemplo, que de cada uno de sus viajes a estos universos a punto de colapsar, Clancy siempre trae algo de vuelta, que es una linda metáfora. Trae siempre un par de zapatos de ese universo que son súper estrambóticos. Entonces vos después cuando agarras cualquier programa de Midnight Gospel podés saber qué número de programa es por la cantidad de zapatos que hay en el anaquel. Y podés saber qué universos visitó porque todos son modelos bastante distintivos. Pero siempre se le adhiere algo. Siempre vuelve a estos universos con algo que por lo general es malo y peligroso. Que en casi todos los capítulos esto es resuelto porque tiene un perro que tiene un agujero negro en la pancita. Entonces siempre se come todo lo malo que viene. Pero es una idea interesante esto de que vos entras en una conversación espiritual con otra persona en estos universos simulados de lo que podría llamarse una especie de internet mágica, que no es muy distinto del internet real, que de por sí es bastante mágica, y siempre traes algo de vuelta de estas experiencias. Traes algo que querés traer y a veces traes algo que no querés traer. Bueno, hay dos cosas interesantes de lo que dijiste, que es que él visita siempre mundos que están a punto de colapsar, ¿no? Que están a punto de tener su propio apocalipsis. Y al mismo tiempo, estas conversaciones que ellos arman toman bastante la idea de las personas siendo una chispita dentro de la historia, que estamos siempre yéndonos a la muerte, a otro lugar, a otra dimensión que no es la corporal, no es la que tenemos ahora. Entonces me parece que también esto que vos dijiste de gente que aún estando por morir tiene ganas de hablar de ciertas cosas. Y al mismo tiempo muchas veces lo pone a él en la situación de que en esos momentos son los momentos donde más claridad se tiene. En los momentos en los que uno sabe que se está muriendo. Entonces eso me parece que sería la razón por la cual estos mundos están a punto de colapsar. Por la lucidez que se tiene en el momento de saber que ya no vas a estar acá. Claro. Y lo de los zapatos es interesante porque él viaja a todos estos lugares y recorre una historia con estos personajes a los que les hace el podcast y se pone otros zapatos. Sale de su lugar, de su mundo, para entrar a otro y usa este tema de empatía tan fuerte, digamos, que en realidad se pone zapatos de otra persona y camina por estos mundos, digamos. Entonces, eso me parece que por ahí va el hecho de traerse los zapatos, aparte de todas las cosas negativas que trae después. Que obvio, a ver, vos ves el Midnight Gospel y terminas con una sensación de vacío total, pero como agridulce, porque viste una animación hermosa, zarpada, y escuchaste cosas re bonitas, pero al mismo tiempo te diste cuenta de que te vas a morir. O sea, como ese tipo de cosas me parece que se representan con las cosas negativas que trae cada vez que viene y el hecho de ponerse en los zapatos de otra persona
y traerlo y tenerlo visible, digamos, ¿no? No dejarlo en otro lugar, sino tener una repisa específica para todas las situaciones en las que él estuvo. Sí, de hecho este vacío agridulce está como de por sí presente en el concepto de que es una máquina que simula universos. No es un portal a otros lugares que existen, son universos simulados. Y entonces te deja como con esa sensación de, bueno, pero este universo no solamente está por acabar y nunca más vamos a ver estos personajes, sino que es un lugar que podría decirse que en cierto sentido no existe, pero vos lo sentís como que existe realmente. Y tiene que ver con la relación que tienen Clancy y Duncan con lo espiritual. Son todos estos planos, otros planos de existencia que están presentes, aunque no podemos decir que existan del todo. Es bastante interesante esta superposición de capas de realidad que maneja. Obviamente esto se refleja muchísimo en la animación, que es muy muy lisérgica. Es como Hora de Aventura, que ya de por sí es un viaje de ácido. A eso sumale un viaje de San Pedro. Sumale un viaje de hongos. Claro. Algunos episodios más que otros. Por ejemplo, me parece que el primero del presidente no era tan flashero, pero después hay otro donde los personajes tienen que morir y renacer constantemente, que es un viajezón. Me recuerda el trabajo de Alex Gray, el creador del arte de Tool. Sí, sí. Muy lisérgico, mucho uso de fractales, sí. de colores neón, que te transmite, te ponen como en la onda necesaria para absorber el mensaje que te están tirando. Ya de por sí las conversaciones son bastante interesantes, pero la animación también es sumamente interesante. Sí, ese puede llegar a ser para mí uno de los puntos negativos de la serie, que me interesa muchísimo la animación. Y la animación da muchos detalles en cada segundo, y él lo habla después en entrevistas en las que se le ha preguntado cómo fue hacer este tipo de trabajo. Y él está sorprendido por el tema del laburo que lleva la animación. Y es cierto, digamos, de que ya sabiendo también cómo trabaja Ward, que se centra en cositas muy chiquititas y es muy detallista, no pasa lo que hay en el cuadro. Hay muchísimos escenarios por detrás y por delante y acciones paralelas que te llevan a prestarle atención y te cuesta por ahí compenetrarte demasiado con lo que estás escuchando. Aún así, si bien eso puede ir en detrimento del disfrute de la serie, me parece que es bastante intencional. Esto de que no puedas comprometerte 100% con eso que estás viendo, pone tu cerebro en un modo multitasking, básicamente. Te obliga a hacer dos cosas totalmente separadas, que es algo a lo que no estamos acostumbrados para nada. Por lo general, cuando vemos una película, estamos viendo algo totalmente unificado, imagen y palabra. Y en este caso me parece que es intencional esto de obligarte a sopesar, bueno, le estoy prestando más atención a esto y me pierdo un poco de esto, y le presto más atención a esto y me pierdo. Supongo que eso también te lleva a una decisión personal si estás disfrutando más de la animación. Yo he visto a algunos sin prestarle atención a la animación, escuchando la charla, y disfruté muchísimo de la charla. Sí. Pero me daba cuenta de eso que estás diciendo vos, de que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo de una manera del todo eficiente. Sí, sí. Y esto que vos decías sobre que en el primer capítulo no se ve tanto la idea de que es tan flashero lo que se habla, porque me parece que la temática del primer capítulo habla sobre drogas. Sí. Habla sobre drogas, pero después dentro de los otros capítulos podés llegar a encontrar cosas que van muchísimo más afuera de lo que podés vivir cotidianamente, que es trascender como energía y saber cómo estar presente en el momento en el que estás y cómo hacerte consciente de que estás viviendo y de que en algún momento no lo vas a estar. Y qué es lo que va a pasar y qué es lo que querés dejar y cómo querés estar acá y a qué cosas prestar atención. Entonces, es cierto, el primero es sobre drogas, una temática muy mundana, y hablan de legislación y qué sé yo, y después empiezan a hablar sobre sufrimiento, sí, sobre la muerte, sobre el perdón, sobre temáticas súper profundas. Sí. Esa es otra cosa que tiene Midnight Gospel, que yo no me quejo porque la verdad que me interesa mucho saberlo, pero por ahí se hace un poco repetitiva en las charlas que hay, el tema de la espiritualidad y de algún día nos vamos a morir y qué es lo que va a pasar. Sí, es cierto, se puede sentir un poco repetitivo. Es raro el modo en que lo voy a recomendar. A mí personalmente me parece que es algo que ver 1 o 2 episodios es algo que todos tendrían que hacer. Es súper recomendable para todo el mundo. Verse todos los episodios de Midnight Gospel por ahí no es tan necesario.
Y no sé si se lo recomendaría a todo el mundo. Por esto de que decías de que se puede sentir un poco repetitivo porque la temática es siempre la misma. Y si bien hay visiones diferentes, o no hay tanta variación entre estas visiones, o son totalmente paralelas y no se tocan, no se intersectan. Entonces sentís que es un poco redundante al final del día. Sí, si bien duran poco, porque duran entre 20 y 30 minutos, podés hacerte una maratón de 2 o 3 capítulos, pero ya después de eso, por ahí ya empezás a como perder un poco el interés, puede ser, el hilo, tal vez, pero es como que estás redundando sobre lo mismo y comiéndote un viaje de ácido con los ojos que es imbancable en algún punto, porque ya es demasiado estímulo. Pero podría llegar a ser algo que a mí me hizo acordar bastante el hecho de ver 2 o 3 capítulos juntos a la situación de ver, por ejemplo, Waking Life. Que Waking Life son una peli de Linklater, solamente para que lo sepan. Ya la vamos a subir a nuestro Cine Bastardillo todos los jueves. Y para los que no saben, Justin es de Piscis. Me hizo acordar más o menos a eso, pero la verdad que yo no la recomiendo como para maratonearla, sino como para decir, bueno, un caramelito, pum, me como un bajón existencial y sigo con mi vida. Entonces, ¿recomendamos Midnight Gospel? Yes. Aunque sea para un par de capítulos. Sí. Definitivamente. Sí. ¿Capítulo favorito? El de ese donde hacen una recreación del rito mortuario egipcio, donde los pesan con una balanza comparado con una pluma. El de la cárcel. El de la cárcel. Ay, qué bueno que está. Y el de a mí me gustó muchísimo el de El Perdón, que está, ahí tiene un villano que es, no me acuerdo cómo se llama, pero es un culo que come cosas. Y arriba tiene a una señora como que habla como varón, que tiene un corte carré. Y que, bueno, increíble. Y con el último lloré. Lloré mucho con el último. Sí. Así que yo, no sé, yo les dejo ahí esos 3 capítulos que están bastante buenos, recomendados. Bueno, ese fue Midnight Gospel. Gracias por escucharnos. Conéctese la próxima semana al podcast de La Bastardilla. Y recuerden que si les gustó el podcast lo pueden compartir y también nos pueden seguir en Instagram como La Bastardilla es nuestra radio, en Facebook, en Spotify y todos los jueves ver las películas que subimos a un drive. Recuerden escucharnos también todos los martes por Radio Heterogénea, donde estamos pasando capítulos grabados de La Bastardilla. Ya cuando podamos volver después de la cuarentena vamos a estar saliendo en vivo por ahí como lo venimos haciendo desde hace años. Todos los martes, 19:30 horas. Chau, chau.